Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Valentina Otero y es un gusto darles la bienvenida a este evento virtual de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami. Agradecemos a todos por acompañarnos hoy y participar en estos espacios que buscan fortalecer la conexión y el intercambio de conocimiento entre nuestra comunidad empresarial. En esta ocasión nos acompaña uno de nuestros miembros, quienes estarán compartiendo un tema muy interesante sobre cómo encontrar financiamiento para nuestros negocios. Para esta conversación contamos con la participación de Rey Juncosa, consultor en Florida SBDC, experto en acceso a capital, amplia experiencia en banca, inversiones y bienes raíces, especialista en enseñar a empresas a ser bankable, experto en análisis financiero, crédito, trade finance y factoring, reconocido con el premio BankSim, formación en Berry University y LSU. Estamos muy felices de contar con su participación el día de hoy. Ahora sí los dejo en manos de Rey para que dé inicio a la presentación y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, estoy acompañada con mi colega Adriana, también que está presente. Los dos trabajamos con el SPDC de FIU, como mencionó Valentina, que es una organización que es una red de oficinas a nivel nacional. No sé si ahí tenemos, ¿ve? Small Business Development Centers o Centro de Desarrollo de Pequeña Empresa, que es una colaboración con la Administración Pequeña de Empresas, que es el SBA, Small Business Administration, también con universidades locales y agencias estatales, y con la especialización en el desarrollo económico de la organización del sector privado. Y son más, en realidad, más de 1.000 oficinas a nivel nacional, son 43 oficinas en el estado de la Florida, en 9 distritos en la Florida. O sea, y todos estos centros están ubicados en universidades, como en el caso de nosotros, que es el FIU, Florida International University. Seguimos. Y bueno, ahí tienes la red. ¿Cuál es en realidad la especialidad? Porque en realidad el SBA tiene que comprender que el SBA fue una agencia que fue creado en 1953, cuando eso era el presidente Eisenhower. Después pasó la guerra en el 45 y por supuesto hubo un crecimiento fenomenal, con pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Y se creó el SBA como una agencia para garantizar préstamos, para ayudar a estas empresas a crecer. Y con el tiempo se reconoció que se debía gestionar más con ayuda en la parte o sea, entrenamientos, de asesoría financiera, y se creó la red de las oficinas de la SBDC, que en realidad son centros que están creados con un grupo de especialistas, expertos en diferentes áreas en el sector financiero, especializados en mercadeo, en branding, en ayuda con la arquitectura de diseño de web design, en fin, una serie de áreas, todo con el propósito de proveer ayuda para los empresarios. Mucho en la área de capacitación, talleres, como nosotros estamos constantemente haciendo este tipo de actividades y servicios a los clientes, siempre con el propósito de ayudar a que mejoren las operaciones de los negocios y que entiendan cuáles son los factores necesarios para poder calificar y poder convertirnos en empresas bancables, ¿no? Y eso es el propósito fundamental de lo que es la organización de nosotros. Entonces, seguimos. Y aquí tenemos el equipo, ahí su servidor, aquí y Adriana, y otros. Cubrimos lo que es el condado de Miami-Dade, y inclusive incluimos a Monroe, que son los Cayos, ¿no? Key West y las Islas de los Cayos. Como pueden ver abajo del slide eh, pueden ver que fuimos en la Cámara o sea, lo que era el Centro de Small Business Development, número uno, no solamente en el estado, pero a nivel nacional también, que fue algo muy especial para nosotros.
Y por supuesto seguimos en la lucha de continuar a proveer el mejor servicio posible para nuestros clientes. Entonces, aquí la idea de hoy es poder tocar el tema de qué opciones existen y qué es lo que deben hacer como empresarios para prepararse, para poder accesar exitosamente acceso a capital con clientes, con bancos en sí. Entonces, si me puedes mover la siguiente lámina, por favor. Entonces, esta es la plataforma que se llama las 5 Cs de crédito, the 5 Cs of Credit. Esto es fundamental. Todos los prestamistas utilizan esta fórmula. Y como dicen, son 5 Cs porque todo comienzan con la letra C, ¿no? Tienes lo que es el character, que es en realidad la experiencia que tiene uno como empresario y cómo has manejado tu crédito, ¿no? Por ejemplo, si estás interesado en comprar una franquicia y no tienes absolutamente experiencia ninguna en ese negocio, para los bancos eso va a ser un problema, ¿no? O sea, entonces debes tener experiencia en esa área y el manejo de tu crédito, o el manejo de su crédito es imprescindible, lo que es el famoso FICO score, que son los tres buros de crédito y debes reflejar que has manejado tu crédito adecuadamente, ¿no? Entonces, usualmente ese crédito, un crédito de 680, una puntuación de 680, usualmente se considera el comienzo de buen crédito, pero muchos de los bancos andan buscando una cifra más como el 700, ¿no? En realidad. Pero la realidad es que el crédito no es estático, no sé, o sea, siempre está cambiando y uno puede mejorar, ¿no? Y entonces nosotros en esa área también ayudamos mucho a los empresarios de comprender qué es lo que tienen que hacer para poder mejorar su crédito, ¿no? Porque es imprescindible que estén reflejando un crédito aceptado. Buenas noches, pueden ir dejando sus dudas. Ah, bueno, perfecto. La siguiente C es capacidad, y esto es puramente cuantitativo, ¿no? Ya es donde viene lo que es el análisis de los estados financieros, la hoja de balance, lo que es el reporte de ganancias y pérdidas, lo que es el cash flow statement, en fin, y es cuando el banco va haciendo un análisis de la parte financiera de la empresa. Y si es una situación donde yo he hecho mucho financiamiento, que es una financiación de una adquisición de un negocio, van a mirar, o sea, los estados financieros de esa empresa, van a mirar también los estados financieros de la empresa que está comprando ese nuevo negocio. Y entonces, claro, hay que determinar si el flujo de caja de ese negocio es suficiente para asumir su deuda existente y la deuda nueva, ¿no? Nosotros tenemos muchos talleres que entran en detalle y eso, Ana María, en el futuro, si quieres algo en esa área, nosotros estuviéramos más que dispuestos en ayudarte con eso. La siguiente C es capital. Capital es, obviamente, como dicen ellos, skin in the game. Tienes que tener una empresa que tiene fundamentalmente una base de capital buena, entonces obviamente eh, va a reflejar una empresa que financieramente es fuerte, ¿no? Si tienes mucho apalancamiento en la empresa, si tienes mucha deuda, vas a tener el nivel de capital menor, ¿no? Y eso lo consideran arriesgoso. Entonces, debes siempre tener la práctica de cuando reflejas ganancias, de seguir invirtiendo en el negocio y teniendo un capital adecuado para poder defenderse con cualquier problema que se le presente a la compañía. Entonces viene colateral. Colateral obviamente es
Pueden ser, como ustedes deben ya seguramente como empresarios comprender, si es bienes raíces, si es equipo, puede ser inclusive cuentas por cobrar, o sea, serían accounts receivable. Eh, Todos esos son formas de colateral que ayudan a garantizar la operación. Pero mucho cuidado, porque el colateral es secundario, es un pago secundario. No es un pago primario. Lo importante y lo que anda buscando siempre los bancos es que tenga la empresa buen flujo de caja. Si tiene buen flujo de caja, ya el colateral es secundario. El colateral, obviamente, ayuda de dar un cierto nivel de comfort, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, muchos de los bancos tradicionales le encantan que tenga la transacción algo de bienes raíces, por ejemplo, porque es un colateral que utilizan ellos para mejorar la transacción, ¿no? Y finalmente condiciones, ¿no? Cuando hablamos de condiciones, pueden ser condiciones referentes a lo que es el mismo segmento donde está. Porque acuérdense, hay fuerzas externas que impactan, que pueden impactar negativa a una industria. Si hay mucha regulación, eso es una condición externa que va a impactar negativamente a la empresa y la puede perjudicar, ¿no? Eh, Otras condiciones son las condiciones en realidad en sí del mismo banco, el banco, el prestamista, qué condición tiene en tema de apetito con la misma industria donde está el negocio. O quizás ya tiene muchos créditos en esa área, entonces ya no existe oportunidad. Entonces, ese es un tema que yo siempre toco con muchos clientes, de que analicen bien con qué banco trabajan y si vas a tener tu relación de depósito con un banco y ellos no están dispuestos de prestarle al negocio o no le apetece la industria donde está ese negocio, obviamente recomiendo que cambien de banco, ¿no? Y ese es un tema muy importante. Pero esta plataforma, todos los prestamistas lo utilizan y entonces uno debe conocer qué es lo que esperan ellos. Mientras más reconoces lo que anda buscando los bancos, prestamistas, mejor te va a ir en el proceso de adquirir crédito. Adelante. Entonces, bueno, te suena familiar y esto me lo agregó aquí Adriana, mi colega. Si tienes una idea brillante y no sabes por dónde empezar, tu negocio está creciendo, pero necesitas capital, si has sido rechazado y no entiendes por qué, entonces de eso vamos a hablar ahora, cómo ir mejorando la situación para que puedan accesar con éxito. Es importante conocer, ¿verdad? Dónde estamos parados, ¿no? Y entonces, primero, qué opciones existen y ahí tenemos diversas opciones, porque yo quería mencionar una cosa que quizás, Ana María, muchos de los miembros no reconocen, que han habido cambios con el SBA. Hoy en día, el SBA no te presta si la empresa, los dueños de la empresa no son ciudadanos americanos. Esto ha sido un cambio que se hizo hace unos cuantos meses. Y por supuesto, imagínate, estamos todos disgustados porque no solamente el sur de la Florida, hasta el centro de la Florida, yo tengo oficinas que me cuentan que tienen, bueno, personas de Brasil, de Colombia, de diferentes países y que son residentes americanos que todavía no han conseguido la ciudadanía y como resultado no han podido accesar hoy en día lo que es un préstamo del SBA. Y también esto está impactando a empresas que, por ejemplo, quizás los dueños son ciudadanos americanos, pero quizás tienen accionistas que son extranjeros. Y entonces eso también es un tema y por supuesto tiene que haber
una estrategia por el momento, ¿no? De cómo contrarrestar ese dilema, ¿no? Entonces, opciones, claro, hay de la SBA y hay programas que es un programa estatal porque son préstamos garantizados por la agencia de la SBA y tienes entonces opciones con bancos tradicionales, son los bancos grandes, los credit unions, bancos comunitarios, y entonces tenemos los prestamistas especializados en diferentes áreas, como es equipment financing o factoring, o sea, financiamiento de equipo o financiamiento usando lo que son cuentas por cobrar, accounts receivables, ¿no? Que se utilizan como colateral para las operaciones. Ok. Entonces, en el caso del SBA, tenemos el SBA 7A, que si tiene un propósito general, tienes el SBA 504, que son para operaciones más grandes, pero el SBA 7A es muy, muy popular porque se puede utilizar para una adquisición de negocio, se puede utilizar para capital de trabajo, en fin, tiene diversos propósitos. Y los montos sí pueden ser hasta 5 millones. Claro, la garantía usualmente del gobierno puede ser un 85%, puede ser hasta un 90%. Usualmente cuando la empresa tiene bienes raíces, por ejemplo, yo he estado mirando operaciones donde el cliente tiene una nave de un warehouse, ¿no? Y pueden utilizar ese warehouse para poder conseguir un préstamo de más largo plazo. Por ejemplo, usualmente un acquisition loan, un préstamo para adquirir una empresa o un préstamo de working capital, si no tiene bienes raíces, usualmente el término son como 15 años, de 10 a 15 años. Sin embargo, si la operación incluye bienes raíces, entonces ahora la cantidad total se puede amortizar por 25 años. Y por supuesto, el beneficio ahí es simplemente que ahora la mensualidad baja, ¿no? Obviamente porque tienes más tiempo para pagar este préstamo amortizado. El 504 se utiliza mucho en transacciones grandes donde incluye estrictamente bienes raíces o equipo, ¿no? En manufacturing, por ejemplo. Y hoy en día estamos todavía esperando que el Congreso pase la ley donde el nivel va a subir de 5 millones a 10 millones. Entonces estamos enfocando mucho a ese segmento. Eh, pero estos son los productos donde el banco está recibiendo una garantía del SBA, porque la gente se equivoca mucho y piensan que el SBA presta dinero directamente y no es así. El SBA utiliza bancos y a esos bancos le da la garantía. En la única ocasión que el SBA presta directamente es cuando hay un desastre, o sea un huracán, algo por el estilo, ¿no? En ese caso es cuando el SBA o cuando tuvimos el problema de la epidemia de COVID, que se hicieron los PPP loans, los idle loans, todo eso se hace directamente por el SBA. Pero en el resto de los casos son bancos y yo siempre recomiendo que utilicen bancos que están en la categoría de SBA Preferred Lenders, que son los que tienen más experiencia con el SBA y por supuesto el proceso es más fluido, ¿no? Ok, the next slide. Okay. También tenemos microcréditos para las empresas que quizás no han llegado a esos niveles todavía, necesitan un préstamo que puede ser hasta de $10,000 hasta $150,000. Las tasas varían. Estas tasas que le hemos puesto en los slides, esto varía. En los plazos también, pero estos son préstamos que puedes conseguir por compañías como Ascendes
o Bayside Foundation, son empresas que están en ese segmento. Usualmente el crédito, no es, las condiciones no son tan austeras, ¿no? No son tan difíciles. Puedes tener un crédito menor porque son transacciones más pequeñas, ¿no? Entonces tienen los mission-based lenders, que son en este caso, en este mismo como Bayside, que pueden prestar hasta 150. Son empresas que reciben fondos privados y tienen un poco más de flexibilidad, pero usualmente tienen ciertos apetitos para ciertas empresas. Pero bueno, esas son otras opciones que tienen a su alcance. Aquí, importante y eso vamos a hablar en las siguientes láminas, de saber dónde estamos, o sea, como empresa, en qué categoría caemos, y esa parte es algo donde nosotros analizamos mucho para poder ayudar mejor a estos clientes que andan en búsqueda de acceso a capital. Ok, la siguiente lámina. Ok. Ya cuando tienes una empresa que lleva años y está o sea, en el proceso de crecimiento y tiene buenos estados financieros que puede justificar financiamiento adicional, obviamente uno va a los bancos tradicionales, nosotros conocemos muchos bancos y claro, los montos pueden ser pequeños, pero pueden llegar a exceso de 5 millones, todo depende de la condición de la empresa. Igual los plazos igual pueden ser hasta 30 años si incluyen, o sea, commercial real estate, bienes raíces, y son bancos que muchos de ustedes conocen, ¿no? Y algunos tienen ya relaciones con estos bancos. Ellos les interesan más la operación tradicional sin la garantía del SBA, pero ellos van a exigir otro tipo de garantía. Entonces tienen líneas de crédito, o sea, porque los term loans son préstamos a plazo, tienen un término más largo. Las líneas de crédito son usualmente términos cortos, renovables cada año. Son líneas de crédito, son más flexibles, pero son financiamientos a corto plazo. Y el precio igual oscila, puede ser basado en en prime rate o puede ser treasury rate, todo depende. Puede también ser garantizado por propiedad, lo que se llama el HELOC, el Home Equity Line of Credit, y son plazos renovables, ¿no? Ok, vamos a la siguiente, estoy perdiendo. Entonces tiene la área de financiamientos alternativos, ¿no? Cuando uno mira revenue-based financing, a veces dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y aquí en realidad, eh, son inversionistas, ¿no? O son empresas que invierten en compañías, pero el acuerdo es que ellos van a participar en las ganancias de la empresa, ¿no? Ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero es una opción que existe y puede variar, igual que hay empresas que no solamente participan en las ganancias, pero quieren convertirse en accionistas minoritarios, ¿no? Y claro, mucho depende de qué tipo de negocio es y si esas empresas tienen apetito, ¿no? Para ese tipo de transacción. Entonces tienes lo que se llama factoring. Factoring es básicamente una empresa que lo que hace es compran las facturas de cuentas por cobrar de una empresa. Que claro, diferente a accounts receivable, son igual que accounts receivable, eh, financing, con la diferencia que el factor lo que hace es compran o sea, lo que es la factura de la empresa. Entonces, ellos se convierten en realidad en los dueños de esa factura. O sea, ellos te avanzan un 80%, por ejemplo, del valor de la factura, pero avisan al cliente que ellos van a cobrar directamente
esa cuenta, ¿no? Entonces, eso se ve mucho en industrias como en la industria de transporte. Hay ciertas industrias que le conviene ese tipo de financiamiento, o si son empresas que el crédito todavía no está al nivel que debe ser, pero sin embargo tiene buenos clientes y como consecuencia esa factura de esos clientes son importantes y se pueden utilizar como un modo de colateral. Y entonces los high asset-based lender es, nuevamente, incluye equipo mayormente y utilizan el equipo. Y esto se ve mucho también en transporte cuando hay empresas que tienen que comprar una flota de autos y necesitan este tipo de financiamiento. Claro, el financista se siente más cómodo porque tiene un colateral que tiene un valor y ese colateral tiene mucho más peso en la transacción. Ok, la siguiente slide. Entonces, cuando hablamos de plan de acción, y es lo que yo me refería anteriormente, es ya cuando ustedes vienen a lo que es el SBDC y nosotros miramos la situación suya y analicemos, bueno, en qué categoría cae esta empresa? ¿Cuántos años llevan operando? Y cuando yo digo operar, es importante decir que operar quiere decir cuántos años han hecho el tax return filing, ¿no? Porque tú me puedes decir, no, yo tengo una empresa de hace 15 años, pero en realidad sometiste solamente 2 años de impuestos. Entonces, en realidad, has operado solamente por 2 años oficialmente. Entonces, eso es importante. Entonces, hay empresas que están comenzando y ese comienzo siempre es más difícil. ¿Por qué? Porque no tienes historia, ¿no? Y si no tienes historia, trayectoria, tienes que tener un plan de negocio bueno y definir tus proyecciones que sean creíbles y entonces en ese caso hay a veces posibilidad con el mismo SBA, teniendo unas proyecciones creíbles y si se puede convencer que el negocio tiene mérito, ¿no? Pero ahí tienes que comprender en qué situación estás, cómo tienes el crédito, tienes liquidez en este momento en tu empresa o tienes liquidez a nivel personal, porque todo eso se va a mirar, ¿no? Porque hay quien tiene buenas empresas y alguien, un gerente que está manejando bien la operación, pero a lo mejor a nivel personal este dueño está gastando dinero y no tiene un crédito tan bueno. Los bancos van a mirar el crédito a nivel universal y van a tomar en cuenta esa situación. Entonces, hay que andar con mucho cuidado en ese aspecto de reconocer dónde caemos nosotros como empresa. Somos un startup de 0 a 2 años. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pueden haber microloans, pueden haber mission-based lenders, siempre inversionistas, familia y amigos, siempre se menciona en esa categoría. Si está en una empresa ya que están a nivel de crecimiento, obviamente tenemos el SBA 7A. También podemos hacer bancos tradicionales y si se requiere, si existe esa necesidad de financiamiento de equipo, etcétera, también podemos mirar esa situación. Nuevamente, es mirar, hacer un análisis de la empresa. Yo le preguntaría cuántos años, cuánto han sido las ventas el año pasado, cuáles son las ventas de este año. eh, ya reportaste tus tax returns, a qué nivel está tu crédito. Todos esos factores los vamos analizando con el propósito de prepararlos para que puedan lograr acceso a capital. Y por supuesto, son muchos años de experiencia y con muchos contactos, entonces tenemos a nuestro alcance muchas empresas, muchos bancos que están dispuestos a proveer este financiamiento. Ya cuando eres una empresa establecida de más de 5 años, tienes un nivel de venta bastante voluminosa,
y son transacciones mayores, se utiliza el SBA 504 y con el SBA 504 lo que pasa es que se utiliza, es un crédito donde involucra a un CDFI, que es un financial institution, donde, y perdóname por el Spanglish, ¿no? Pero básicamente un porcentaje del crédito lo apoyan ellos y el banco, por ejemplo, un 60% y el banco puede apoyar con un 40% y es una colaboración entre un banco tradicional con un CDFI. Y ahí donde yo creo que se va a ver un mayor crecimiento cuando empiece el tema de la aprobación del préstamo, del nivel del préstamo de 5 millones a 10 millones. Esperamos que en los próximos meses se oiga algo del Congreso al respecto. Y cuando pase eso, Ana María, lo vamos a compartir con ustedes, ¿no? Para que lo tengan a su alcance. Seguimos entonces. Ok, entonces, tu momento es ahora, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí para compartir con todo el mundo, Adriana? Bueno, no, más de una vez les hemos compartido que ustedes perteneciendo a la Cámara Colomboamericana también pertenecen a FEBICHAM, que es la que reúne 15 cámaras binacionales. Desde el año pasado hemos llegado a un acuerdo con FEBICHAM de promover aún más los servicios del SBDC con ustedes. Eh, ¿Cuál es este beneficio? O sea, realmente es un secreto que ojalá todo el mundo supiera. Imagínense tener la capacidad de consultores como lo tiene una empresa grande de forma gratuita para ustedes, que fue el grupo que presentó Rey al principio. Nuestro trabajo es financiado por fondos federales, estatales y privados, los que se registran, las pequeñas empresas que se registran, que es pequeña empresa, 500 empleados o menos y menos de 20 millones de dólares en ventas. Tienen derecho a 50 horas de consultoría al año gratuitos, ya sea con un experto en acceso al capital como Rey, o estrategia o innovación, a una ayuda con inteligencia artificial, mercadeo, ventas, recursos humanos. Entonces, nuestra recomendación es que cada vez que vayan a quieran, necesiten acceso a capital, aprovechen el recurso del SBDC, porque ¿qué pasa? Una vez entran, el recurso no les vale nada a ustedes, pero nosotros podemos ya con nuestra experiencia saber dónde están catalogados, cuáles son los siguientes pasos, dónde pueden ir. Esto es con un banco, esto es con un microcrédito o a dónde lo llevamos. ¿Cómo hacen esto? Les recomiendo que saquen una foto de esta pantalla porque tienen que hacer dos pasos. El primero es registrarse para que nosotros sepamos que es un miembro de la Cámara. Ese es el paso uno. Y el paso dos es registrar su compañía. Es básicamente poner la información de su compañía. A partir de ese momento son contactados para asignarles un consultor del SBDC. Entonces voy a parar acá un segundo por si quieren sacar una foto de la pantalla y de verdad los motivamos a que trabajen. Pues es un recurso a nivel nacional, pero ya de las cámaras tenemos 20 personas con nosotros y esta es la página del SBDC. O sea, esto no es una propaganda porque en realidad es totalmente gratuito, pero es un recurso que deben aprovechar. Y voy a abrir entonces para preguntas para que puedan, cualquier pregunta que tengan de acceso a capital, puedan hacérselo a Rey Juncosa. Listo. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cuáles son las restricciones hoy día para solicitar un préstamo con garantía del SBA? Bueno, número uno es lo que había mencionado anteriormente, el comienzo, es que hoy en día lo que sucede es que para poder solicitar un préstamo de SBA, el cliente tiene que ser ciudadano americano. O sea, no hay lastimosamente de otra. Ya antes hacíamos financiamientos para residentes que estaban en proceso de conseguir su ciudadanía, pero esto ha sido un cambio que ha pasado en los últimos 2 meses, más o menos. Y entonces, pero
por supuesto, hay otras opciones, ¿no? Todo depende mucho de la necesidad del negocio y dónde, nuevamente, en qué condición está el negocio, cuál es el propósito y con eso poder buscarle otras soluciones, porque otras soluciones existen y lo estamos actualizando. Lo que no se puede ir por el momento, lastimosamente, la ruta del SBA. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, cumplidos los requisitos, ¿qué tiempo puede tomar el proceso de principio a fin? Bueno, qué buena pregunta fue esa. Te voy a decir por qué. A veces los clientes se equivocan en el sentido de que piensan que el reloj empieza a marcar en el momento que nos coordinamos con un prestamista, con un banco. En realidad, el proceso, por ejemplo, en el caso del SBA, y en realidad en todos los casos, lo más importante es completar lo que es el paquete, el loan package. O sea, someter los tax returns, someter, o sea, listar la deuda existente. Hay ciertas informaciones que tienes que someterle al banco para que ellos puedan completar. Por ejemplo, nosotros hacemos un SBA loan, vamos a utilizar el ejemplo del SBA. Y yo lo que hago siempre es primero hablar con el cliente, entender qué es lo que andan buscando, de reconocer cuál es la historia, o sea, la historia del cliente a nivel individual, la experiencia, igual que el negocio, cuántos años en operación, niveles de venta, etcétera, para poder, y entonces preguntarle qué cantidad estás buscando y cuál es el propósito del préstamo. ¿Para qué? Para entonces nosotros crear un narrativo que voy a utilizar como rompehielo con el prestamista. Entonces, una vez que hagamos eso, yo establezco la relación y o sea, con el prestamista nos comunicamos por una reunión Zoom y entonces compartimos toda esa información con el banco, ¿no? Y entonces en ese caso el banco toma una determinación en la información que se le está proveyendo y va a decir, bueno, mira, me interesa esta transacción, necesito los siguientes documentos que me mande. Una vez que tú le mandes esos documentos, entonces el banco lo que hace es analizarlo y de inmediato te va a decir, bueno, me interesa y como consecuencia te estoy mandando lo que se llama un term sheet, que básicamente es un documento, no es la aprobación, pero te refleja que hay un interés en la transacción y como consecuencia te tiene que listar todos los datos, porque acuérdate, un préstamo del SBA es garantizado por el gobierno. Tiene que haber total transparencia. Y en ese documento vas a tener todo, vas a tener cuánto vas a pagar, cuál es la mensualidad, qué es lo que se va a cobrar, o sea, todo va a estar claramente explicado. Y entonces en ese caso es cuando el cliente decide, me interesa igual, firmas ese term sheet y entonces te piden que hagas un depósito, que es un depósito que si la operación no se hace, se devuelve, ¿no? No lo vas a perder. Entonces ya ahí cuando sucede eso de firmar el term sheet y se completó el paquete con la información es cuando empieza el reloj. Y el tiempo usualmente puede ser de 45 días a 60 días porque es bastante documentación. Porque es lo que sucede. Una vez que completan lo que es el loan package, se presenta a lo que es el underwriting pool, que son los analistas que van a analizar. Van a analizar el paquete completo, van a hacer una toma de decisión, qué preguntas hacerle al cliente y basado en eso y la respuesta, entonces ellos terminan el proceso que se llama underwriting y una vez de completar ese proceso, entonces ellos responden con lo que se llama un commitment letter. Ya cuando se recibe ese documento, ya el banco se está comprometiendo a hacer esta operación. Entonces ya una vez que recibas el commitment letter, entonces viene el proceso de prepararse para el cierre del préstamo. Y entonces en el cierre del préstamo van a haber exigencias de seguro,
qué seguros se necesitan, etcétera, y entonces te definen un día del cierre y ahí viene entonces el fondeo del préstamo. Y así como funciona, ¿no? Ahora, el resto, hay transacciones que son más rápidas. Por ejemplo, si es una línea de crédito, una línea de crédito, a veces hay líneas de crédito que se pueden aprobar en 72 días, o sea, 72 horas, disculpa, 72 horas. Y puede ser una transacción sin colateral, pero es una línea de crédito, tiene un costo más alto, pero es otra opción que tiene el cliente. Pero en las otras ocasiones donde incluye, o sea, activo fijo, incluye ya cantidades mayores, etcétera, siempre viene el proceso este de tenerlo, la información necesaria de saber el crédito, cuánto ha estado operando, cuántos años ha estado operando la empresa, cuál es el flujo de caja de la empresa, para poder hacer una determinación si esta persona puede asumir esta deuda. ¿Ok? ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿las empresas tienen que estar registradas acá en Estados Unidos o pueden ser empresas colombianas? Bueno, muy difícil cuando son empresas colombianas. eh, en realidad, cómo ellos pueden confirmar la parte financiera de la empresa. Es muy difícil para los bancos hacer ese tipo de operación. Usualmente, le doy un ejemplo. Y la casualidad son colombianos. Una amistad que pidieron un préstamo por SBA, tuvimos que ir por la ruta de un banco tradicional, pero esa empresa estaba establecida aquí en los Estados Unidos, pero 85% de los accionistas era de una empresa en Colombia, ¿no? Entonces, claro, la compañía aquí tenía su historial, tenía transparencia en los estados financieros, pero sin embargo, le tuvieron que pedir estado financiero. Entonces, la respuesta es depende, ¿no? Depende del apetito del banco, porque hay bancos aquí. Por ejemplo, sabemos que hay agencias extranjeras de bancos colombianos aquí. Como la conversación que yo tuve con Ana María, tienes a la vivienda y otros bancos, Banco Bogotá, etcétera, que claro, tienen el nivel de comfort donde saben que si, por ejemplo, si eres colombiano, y tienen manera de verificar esos números, ¿no? La veracidad de esos números, y si qué colaterales se necesitan, etcétera. Pero de ser una empresa extranjera y venir a pedirle un préstamo a un banco americano, eh, si no tienes raíces fundadas aquí en los Estados Unidos, es difícil, ¿no? No lo voy a engañar, le voy a decir la realidad. Tiene que haber algún tipo de vínculo aquí, tiene que haber raíces aquí en los Estados Unidos, porque analícenlo bien, es muy difícil de verificar, o sea, la información de los estados financieros, etcétera, y no hay qué manera si necesitan un colateral, cómo va a ignorar ese activo en la operación si está en otro país. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué nivel de crédito son necesarios como requisito para solicitar un préstamo del SBA y otros? Ok. No digo, el FICO score, eso es una cosa que quiero recomendarle a todos. Acuérdense que el crédito cambia. Sí, sí. ¿Y cómo cambia? Si yo ahora tengo línea de crédito de $100,000 y yo tengo menos de un 30% de utilización, eso está bien, pero si yo ahora, o si tengo muy poco, menos, pero si yo ahora tengo $100,000 y yo en un día puedo utilizar la cantidad completa, eso automáticamente va a impactar el nivel de crédito tuyo. Entonces, tienes que manejar el tema del crédito
Y entonces ese crédito, para definir un crédito bueno, yo diría que la puntuación es 680. 680 es cuando empieza a definirse. Claro, pueden haber, y le repito, prestamistas que pueden aceptar menos, 650. O si estás buscando, por ejemplo, una hipoteca, a veces ellos aceptan un crédito menor. ¿Por qué? Porque tienen el colateral, ¿no? Entonces, pues entonces por eso es muy importante de manejar bien tu crédito en este país. Tienes que estar arriba de ese tema. Si te vas a preparar a pedir un préstamo en un banco, por favor, lo primero que tienes que hacer es chequear tu crédito. Chequea tu crédito y analiza a qué nivel estás. Y entonces, si hay que hacer una decisión de subir ese crédito, la ruta más fácil es reducir la utilización de esas líneas. Y ya de esa manera yo les garantizo a ustedes, y lo deben experimentar, y les voy a comprobar a ustedes que así funciona. Tú puedes tener en un mes un 680, en otro mes puede estar en 720 y viceversa. Y es como maneja, porque acuérdate que lo que es la fórmula, y esto es podemos hacer muchas clases en este tema, pero cómo funciona el FICO score es un algoritmo, ¿no? Entonces ellos agarran diferentes porcentajes. Por ejemplo, 35% de la puntuación de ustedes es basado en cómo hacen los pagos. Si no te atrasas en pago, ese porcentaje eh, va a ser bueno. Ahora, si tienes deuda y la utilización es muy alta, eso te va a impactar negativamente en la puntuación. Entonces, las otras categorías son menores, son créditos nuevos y tipos de crédito. Y entonces, esa fórmula, y eso lo pueden encontrar ustedes en el Internet, de mirar, buscar FICO Score y pedir cómo funciona el FICO Score. Entonces, por eso que la ruta más fácil de mejorar tu crédito es bajando la utilización de las líneas. Pruébenlo ustedes para que ustedes vean. Y otra estrategia muy importante, miren cada los créditos que tienen, cuándo es que cortan el estado de cuenta. ¿Ok? Porque si sabes cuándo cortan el estado de cuenta, tú puedes asegurarte que cuando reporten ellos o sea, la cuenta suya al nivel de deuda que tienes, entonces eso te va a ayudar. Porque si yo pago, vamos a decir que se me aproximan cuentas por pagar el día 15. Y yo sé que después del día 15 ellos van a reportar al buró de crédito. Si yo voy reduciendo esa deuda, entonces me va a impactar de manera positiva, porque va a reflejar una utilización menor en ese crédito. ¿Ok? Esto es todo como un juego de ajedrez. Básicamente es de reconocer las reglas del juego, ¿no? Pero el crédito sí tienen que manejarlo bien, definitivamente. Listo, gracias. Y tenemos una pregunta más que dice, ¿cuál es el límite en cantidad de un préstamo con garantía del SBA? La cantidad en este momento es 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Entonces, a veces hay cantidades, y estamos hablando del SBA, ¿no? Solamente del SBA. Ya cuando estamos hablando a nivel, o sea, lo que es bancos tradicionales, eh, puede ser una cantidad mayor y todo depende, obviamente, de la empresa, las necesidades y cuál es el flujo de caja. Si el flujo de caja que tiene la empresa puede absorber este nuevo crédito, incluyendo o sea, lo que es la deuda actual que tiene la empresa. Gracias, Rey. De verdad, y gracias Ana María y a la Cámara por invitarnos.
No es la primera vez que venimos, de verdad nos encanta poderlos tener en el SBDC. Visiten nuestro website para que entiendan cómo estos servicios de gobierno son para ustedes, para que los aprovechen y tengan una persona que los lleve de la mano en el acceso a capital. Bueno, para mí ha sido un placer dar las gracias a ustedes por esta oportunidad y por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos en ayudarlos y darle la realidad de la vida, ¿no? De comprender qué es lo que esperan los bancos, de no engañarnos, ¿no? De conocer exactamente lo que andan buscando. De esa manera vamos a ser más exitosos. Muchísimas gracias Gracias, a nuestros Marcelo. speakers de hoy, Rey, por esta información tan valiosa. Gracias, Adriana, por tu empeño siempre de que los miembros de la Cámara se enteren de todas estas ventajas que ofrecen ustedes. De verdad que son increíbles, más de lo que uno se puede imaginar. No duden en contactarlos en cualquier momento, que ellos siempre están ahí disponibles para lo que necesiten. Gracias, como siempre, a nuestros miembros trustees de la Cámara. Gracias por conectarse, todos los que estuvieron hoy, por toda la participación que tuvimos. Gracias también al equipo de la Cámara que tras bambalinas nos ayudan constantemente a que todo esto funcione. Bueno, como ya varios de ustedes saben, este año es un año muy especial para nosotros. Este año la Cámara cumple 50 años y tenemos grandes eventos programados, como por ejemplo la gala, que no se la pueden perder, es el 29 de agosto en el JW Marriott de Brickell. Tendremos más de 400 empresarios colomboamericanos de alto nivel y será pues una noche maravillosa con un networking top. Estás muy invitado, Rey, para que vengas. Ah, muchas Estaremos gracias, muy amable. también participando este año en el America's Food and Beverage Show 2026. Este es un show muy grande de alimentos y bebidas que organiza el World Trade Center. Vamos a estar allí con un pabellón de 22 empresarios de la industria de alimentos, pues que quieren empezar procesos de internacionalización y quieren empezar a traer sus productos a ofrecerlos al mundo entero. Esto es una feria muy importante en esta industria, es una feria B2B, más o menos son 900 expositores, más de 40 países participan en ella, así que si alguno de ustedes está pensando en exportar algún día, pues este año puede ser el año que se les haga realidad si quieren estar con nosotros aquí. No duden en contactarlos, pues si están interesados. Bueno, como siempre, desde la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami les agradecemos por acompañarnos en estos espacios de conexión, estos espacios que la Cámara organiza para nuestra comunidad empresarial, brindando herramientas, conocimientos, información muy estratégica que contribuya al crecimiento de los negocios. Los webinars, nuestros eventos presenciales están diseñados para educar, orientar y generar oportunidades de aprendizaje, de colaboración entre los miembros y de networking. Eso al final es la base fundamental de nuestra misión, conectar a los empresarios y traerles a ustedes este valor agregado. Esperamos pues que esta charla de hoy tan interesante haya sido de gran utilidad. Los invitamos a que estén pendientes en nuestros próximos eventos y será un placer volverlos a ver muy pronto en nuestro siguiente webinar o nuestro siguiente evento presencial. Síganos en las redes, estemos conectados, los esperamos en la gala. Rey y Adriana, muchísimas gracias nuevamente y que Gracias. tengan una feliz noche todos. Muchas gracias, Hasta la buenas noches. próxima. Chao, pues. Gracias. Hasta luego. Chao.